Feliz viernes, les saluda la meteoróloga de Primera Alerta, Shenty Rodríguez, y les recuerdo que hoy tenemos un día de primera alerta del tiempo, se extiende hasta temprano el sábado por esos impactos que hemos estado observando asociados a la tormenta invernal que nos ha dejado un panorama blanco. Vea esa acumulación de nieve en los techos, en las carreteras. A esta hora del día estamos observando esos 33 grados en el termómetro en Birmingham y ya comenzamos a ver esa transición en el tipo de precipitación de lo que le habíamos estado hablando en los pasados días. Ya en sectores del suroeste, incluso para la zona del condado Jefferson, comenzamos a ver principalmente esa lluvia, mientras que en sectores del norte, en estas áreas que vemos en color rosado, todavía estamos observando esa mezcla invernal, así que todavía en esas áreas estamos observando esas condiciones invernales. Pero ¿qué podemos esperar para las próximas horas? Bueno, todavía vamos a estar manteniendo ese aviso de tormenta invernal en estas áreas en color rosado hasta las 6 de la mañana del sábado. La advertencia por condiciones invernales estaría expirando esta tarde a las 3. Para las próximas horas vamos a seguir viendo esa transición a lluvia y vea que ya para el mediodía la gran mayoría de nuestra área lo que estaría viendo sería esa lluvia ligera, pero todavía en sectores del extremo norte, para el norte de Alabama, pudiéramos estar viendo algunas áreas de precipitación invernal. Sin embargo, en el centro de Alabama ya esta tarde lo que esperamos es esa lluvia ligera con nosotros. El sistema poco a poco se va a estar alejando de nuestra área. Ya para eso las 6 de la tarde, vea que la lluvia ligera se concentraría principalmente en sectores del este y sectores del sur. Ya para la noche el sistema se estaría yendo completamente de nuestro estado y para el día de mañana ya vamos a tener esas mejores condiciones del tiempo con nubosidad presente. Quizás podamos ver en algún área alguno que otro copito de nieve si tenemos humedad suficiente, pero ya para mañana realmente lo que vamos a tener es nubosidad temprano en la mañana. Hacia la tarde esa nubosidad poco a poco debe ir disminuyendo. Para esta tarde vamos a estar observando esas temperaturas máximas en el rango de los medios 30 y altos 30 hacia sectores del suroeste. Un pronóstico de 34 para Birmingham, 36 para Tuscaloosa. Ahora bien, el problema para esta noche y hacia mañana temprano es que la precipitación, esa agua, ese hielo que quede en las carreteras va a volver a congelarse. ¿Por qué? Porque vamos a ver ese descenso nuevamente en las temperaturas. Así que sí esperamos ese hielo negro entre esta noche hacia mañana tempranito. Vea, esas temperaturas mínimas cuando nos levantemos mañana estarán todavía por debajo del punto de congelación. Estamos hablando de 29 grados en el pronóstico para Birmingham, para Anniston, para Columbiana, Gadsden, hacia Cullman se levantarían con esos 27 grados, Tuscaloosa se va a estar levantando con los 30, así que ese va a ser el impacto principal todavía esta noche hacia mañana temprano, que en algunas zonas pudiéramos ver ese hielo en las carreteras, así que mucha precaución. Para mañana el termómetro no sube mucho, vamos a quedarnos en el rango de los 30 durante todo el día, así que sí va a necesitar ese buen abrigo. La buena noticia es que a partir del domingo las tardes se tornan mucho más agradables, vamos a tener un panorama seco hacia la próxima semana laboral con temperaturas máximas ya en el rango de los bajos y medios 40, pero las mañanas van a seguir muy frías con esas temperaturas mínimas que en los próximos días van a seguir congelantes por debajo de ese punto de congelación en el rango de los 20, así que no podemos dejar ese abrigo grueso de un lado. Mucha precaución durante el día de hoy, que tengan un lindo viernes.